Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a echarle un vistazo a la historia, pero no a la historia aburrida de los libros de texto, no. Vamos a hablar de esos inventos que cambiaron el mundo, esos que nos hacen la vida más fácil, más rápida y a veces un poco más rara. Prepárense para un viaje lleno de datos curiosos y anécdotas increíbles. Arrancamos con un clásico, un invento tan antiguo que a veces no lo valoramos, la rueda. Sí, señores, esa cosa redonda que hace girar al mundo. Imagínense un mundo sin ruedas, sin autos, sin bicicletas, ni siquiera maletas con rueditas en el aeropuerto. Un caos total, ¿no? Pues resulta que hace unos 5.500 años, en Mesopotamia, a alguien se le ocurrió esta idea revolucionaria. Y no crean que era solo para el transporte, no. Las primeras ruedas se usaban para la alfarería, para moler granos, hasta para la guerra. Se dice que los sumerios fueron los primeros en usar carros de guerra con ruedas. Imagínense el susto de sus enemigos. La rueda es la prueba de que las ideas más simples pueden ser las más revolucionarias. ¿Quién diría que algo redondo podría cambiar el mundo, verdad? Pasamos de la rueda a otro invento que revolucionó la forma en que compartimos información, la imprenta. Antes de este aparato, si querías un libro tenías que buscar a un monje con mucha paciencia que te lo copiara a mano. Pero en el siglo XV, un alemán llamado Johannes Gutenberg dijo, «Basta ya de tanto manuscrito», y creó la primera imprenta de tipos móviles en Europa. Imaginen la revolución. De repente, los libros ya no eran un lujo para unos pocos. Se podían producir en masa, lo que permitió que el conocimiento se difundiera rápidamente. Adiós oscurantismo, hola renacimiento. Y hablando de revolución, la imprenta también tuvo un impacto enorme en la política y la religión. Panfletos, periódicos, hasta la Biblia se volvió muy popular. Sin duda, un invento que cambió el mundo para siempre. ¿Se imaginan un mundo sin luz eléctrica? Sería como retroceder en el tiempo, a una era donde la oscuridad reinaba en las noches y las calles eran sombrías y peligrosas. ¡Qué horrible! No podríamos ver nada en la noche, ni usar nuestros queridos celulares. Imaginen no poder revisar sus mensajes, ver videos o incluso trabajar desde casa. La vida moderna como la conocemos se detendría. Afortunadamente, un señor muy inteligente llamado Benjamin Franklin, un verdadero pionero de su tiempo, sí, el de los billetes de $100, tuvo una idea que cambiaría el curso de la historia. En 1752, decidió experimentar con un cometa en medio de una tormenta. Bueno, no fue tan simple como eso. Franklin no solo estaba jugando con un cometa, estaba llevando a cabo un experimento científico crucial. Resulta que Franklin estaba haciendo un experimento para demostrar que los rayos eran electricidad. Quería entender la naturaleza de los relámpagos y cómo podían ser controlados. Y vaya que lo logró. Gracias a su descubrimiento, se abrieron las puertas a un mundo completamente nuevo. La electricidad dejó de ser un misterio y comenzó a ser una herramienta que podíamos utilizar. Con el tiempo, la electricidad revolucionó la forma en que vivimos. Las ciudades se iluminaron. Las noches se volvieron más seguras, y la tecnología avanzó a pasos agigantados. Desde encender una simple bombilla hasta alimentar nuestras computadoras y electrodomésticos, la electricidad se ha vuelto indispensable en nuestras vidas. No solo nos da luz, sino que también impulsa nuestra economía y mejora nuestra calidad de vida. La electricidad está en todas partes, desde los dispositivos que usamos a diario hasta los sistemas que mantienen nuestras ciudades funcionando. Sin ella, muchas de las comodidades modernas no existirían. Imagínense tener que lavar la ropa a mano o cocinar con leña. Sería un trabajo arduo y consumiría mucho tiempo, dejándonos menos tiempo para disfrutar de otras actividades. Así que la próxima vez que conecten su celular o enciendan la luz, tómense un momento para reflexionar sobre lo afortunados que somos de tener electricidad. Acuérdense de agradecerle al buen Ben Franklin por su valentía y su ingenio. Sin su curiosidad y su deseo de entender el mundo, podríamos estar viviendo en la oscuridad, y por arriesgarse a que le cayera un rayo encima. Su legado vive en cada luz que encendemos y en cada dispositivo que cargamos. Ahora vamos a hablar del teléfono, ese aparato que nos permite comunicarnos con gente que está a kilómetros de distancia. Un invento que ha cambiado la forma en que vivimos y trabajamos.
Es como magia, pero con cables. Imaginen un mundo sin teléfonos, donde la comunicación a larga distancia era lenta y complicada. Todo comenzó en 1876 con un señor escocés llamado Alexander Graham Bell, un hombre con una visión y una pasión por la comunicación. Imagínense la escena. Bell en su laboratorio, con cables por todas partes, sudando mucho mientras grita: «Watson, ven aquí, necesito ayuda». Un momento histórico que marcó el inicio de una nueva era. Y así nació la primera llamada telefónica. Un pequeño paso para Bell, pero un gran salto para la humanidad. Al principio, la gente no estaba muy convencida de la utilidad del teléfono. Era una novedad, algo que parecía salido de una novela de ciencia ficción. Lo veían como un juguete caro, algo que solo los ricos podían permitirse. Pero poco a poco se fue volviendo más popular. La gente empezó a darse cuenta de su potencial. Primero en las casas de gente adinerada, luego en las oficinas. Se convirtió en una herramienta esencial para los negocios. Y finalmente, en todos lados. El teléfono se convirtió en una parte integral de la vida cotidiana. Hoy en día, el teléfono ha evolucionado muchísimo. Desde esos primeros modelos rudimentarios hasta los dispositivos avanzados que usamos hoy. Desde esos aparatos grandes con disco giratorio, que requerían paciencia y precisión para marcar un número, hasta los teléfonos inteligentes que nos permiten hacer de todo, desde navegar por internet hasta tomar fotos y videos de alta calidad, hasta pedir comida a domicilio, todo al alcance de nuestros dedos. ¿Qué tiempos aquellos en los que teníamos que usar una cabina telefónica para hacer una llamada? Las cabinas telefónicas eran un símbolo de la comunicación pública, un lugar donde podías conectarte con el mundo exterior. Hoy, vivimos en una era donde la comunicación es instantánea y global. Desde los primeros teléfonos hasta los dispositivos modernos, hemos recorrido un largo camino. Y quién sabe qué nos deparará el futuro en el mundo de las telecomunicaciones. ¿Se imaginan vivir en un mundo sin luz eléctrica? ¡Qué horror! La oscuridad total, sin la posibilidad de encender una lámpara con solo presionar un interruptor. Tendríamos que andar con velas por todos lados, como en la época medieval. Las velas eran la única fuente de luz y aunque tenían su encanto, eran insuficientes para iluminar grandes espacios. Menos mal que llegó Thomas Alva Edison a salvarnos de la oscuridad. Este inventor no solo nos dio la bombilla, sino que también revolucionó la forma en que vivimos. Este genio inventó la bombilla en 1879, después de miles de intentos fallidos. Su laboratorio era un hervidero de ideas y experimentos donde la perseverancia era la clave. Dicen que probó más de 1000 materiales diferentes para el filamento. Desde bambú hasta hilos de algodón carbonizados, Edison no dejó piedra sin mover en su búsqueda de la perfección. ¡Qué paciencia la de este hombre! Su dedicación y tenacidad son un ejemplo de cómo la persistencia puede llevar al éxito. Pero al final, la perseverancia tuvo su recompensa y el mundo entero se iluminó. Las ciudades comenzaron a brillar con una nueva luz, transformando la noche en día. Antes de la bombilla, la gente usaba lámparas de gas o de aceite para iluminar sus casas. Estas lámparas eran rudimentarias y no muy eficientes. Eran poco prácticas, peligrosas y además dejaban un olor terrible. El humo que emitían podía ser tóxico y el riesgo de incendios era alto. Gracias a Edison, las ciudades dejaron de estar a oscuras por la noche y la gente pudo disfrutar de la lectura y otras actividades hasta altas horas. La vida nocturna floreció y las calles se llenaron de vida y movimiento. La bombilla no solo iluminó nuestros hogares, sino que también revolucionó la industria y el comercio. Las fábricas podían operar sin interrupciones, aumentando la producción y la eficiencia. Las tiendas podían atraer clientes con sus escaparates iluminados. La economía se transformó y el ritmo de vida cambió para siempre. Sin duda, la bombilla de Edison cambió el mundo para siempre. Su invención no solo trajo luz a la oscuridad, sino que también encendió una chispa de innovación que sigue brillando hasta hoy. Gracias a su ingenio, vivimos en un mundo iluminado y lleno de posibilidades. Ahora vámonos a descubrir la historia del automóvil. ¿Se imaginan un mundo sin coches? ¡Imposible! Este invento revolucionó totalmente la manera en que nos movemos. Imagínense, antes de 1886, la gente se movía a caballo.
Afortunadamente, un genio llamado Carl Benz dijo basta y patentó el primer automóvil. Este señor era un visionario, un ingeniero alemán que le dio vida a nuestro querido coche. Y bueno, el resto es historia. Desde carritos de caballos a autos eléctricos, este invento no ha parado de evolucionar. Antes de 1903, volar era solo un sueño, una fantasía. La gente miraba al cielo y solo podía imaginar qué se sentiría surcar las nubes. Pero como siempre, llegaron un par de genios a cambiar la historia. Los hermanos Wright, Wilbur y Orville. Dos hermanos con una pasión enorme por la mecánica y la aviación. Ellos lograron lo impensable, el primer vuelo controlado y sostenido de un avión. Imaginen la emoción. Y bueno, a partir de ese momento, la aviación despegó, literalmente. Aviones comerciales, jets supersónicos, hasta podemos viajar al espacio. Increíble cómo un sueño se convirtió en una realidad que conecta al mundo entero. Ahora, hablaremos sobre un descubrimiento que revolucionó la medicina y salvó millones de vidas, la penicilina. Antes de 1928, enfermedades comunes, como una simple infección, podían ser mortales. Imagínense, un rasguño podía llevarte al hospital y, en muchos casos, a la muerte. Pero un día, Alexander Fleming, un científico británico, estaba en su laboratorio investigando bacterias, cuando de repente descubrió que un hongo llamado Penicillium mataba a las bacterias. Había descubierto la penicilina. Este descubrimiento cambió la historia de la medicina para siempre. Gracias a Fleming y a la penicilina, enfermedades que antes eran mortales ahora tienen cura. Un aplauso para la ciencia y para este gran descubrimiento. ¿Se imaginan un mundo sin computadoras? Yo no. Estas máquinas son tan importantes hoy en día que parece imposible que no hayan existido siempre. Pero créanlo o no, su historia es más reciente de lo que pensamos. Todo comenzó en 1945 con la ENIAC, una máquina gigantesca que ocupaba un cuarto entero. Esta primera computadora electrónica era un monstruo que utilizaba miles de válvulas de vacío y consumía una cantidad enorme de energía. Pero bueno, a pesar de su tamaño y su necesidad de electricidad, la ENIAC marcó el inicio de la era digital. Abrió el camino para el desarrollo de las computadoras modernas que conocemos y que tanto nos gustan hoy en día. Esas que nos permiten trabajar, comunicarnos con gente al otro lado del mundo y crear estas maravillas tecnológicas que usamos para grabar. Y hablando de maravillas tecnológicas, no podemos dejar de mencionar al Internet. Esa red mágica que nos permite estar conectados con todo el mundo. ¿Se imaginan tener que usar el fax para enviar un documento? El Internet, mis queridos amigos, nació en la década de 1960 como un proyecto militar. No fue hasta los años 90 que el Internet se volvió popular y accesible para todo el mundo. ¿Y qué revolución causó? De repente, podíamos comunicarnos con personas al otro lado del mundo en tiempo real, acceder a información ilimitada con solo un clic y hasta comprar cosas sin tener que salir de casa. El Internet transformó la forma en que nos comunicamos, trabajamos, aprendemos y hasta la forma en que nos divertimos. Y ahí lo tienen, amigos. Estos inventos no solo cambiaron el mundo, sino que también continúan impactando nuestras vidas diarias. Desde la rueda hasta el Internet, cada uno de estos inventos ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. No olviden suscribirse y darle me gusta al video si les gustó. Y déjenme en los comentarios cuál de estos inventos les parece el más sorprendente. ¡Hasta la próxima!